Quichua Hatari Nueva York presenta Quichua Hatari TV. Nuestras raíces, nuestras historias. Bienvenidos. Alicia Musca Capaichi, Kai Quichua Hatari programa. Yo paichani tukuñu kanchi uyak masikunata. Kikinguna kilkaskamanda, kikinguna kayaskamanda, yo paichani ni panchik. Alituta masi Olguita, alituta masi Miriam. Alituta Mashi Fabián, Alituta Mashi Olga. Pues bienvenidos a este programa, el segundo programa de Quichua Hatari TV. Y mi nombre es Miriam Caguana. Buenas noches, Mashi Fabián. Buenas noches, Mashi Miriam. Estamos en este segundo programa. Mi nombre es Olga Tene, de la provincia de Chimborazo, del pueblo Puruá. La música cañari se adapta en el tiempo, cambia y evoluciona. En junio de 2001 nace la agrupación musical Chasquis. Su propósito, revitalizar los elementos culturales, principalmente la música. En este contexto, fusionan instrumentos autóctonos como la quena, zampoñas, charango, mandolín, mandolina con el bajo, batería y teclado. Así su propuesta musical queda acorde con la época y es del agrado de jóvenes y adultos. Y este tema dedicamos para todas las mujeres bonitas. En el 2001 se convierte en el arte de tendencia juvenil. Para entonces nacen varios grupos y solistas de música andina y nacional. Hoy todos escuchan, bailan y practican la música de Chasquis. Los Chasquis se sienten orgullosos de ser pioneros de este arte musical. Luego de un año de creación, el grupo inicia giras internacionales. En el 2002 se presentan en Estados Unidos, en el 2003 en Perú y en el 2004 lo hacen en Perú y Bolivia. En Ecuador han estado en escenarios de Quito, Otavalo, Riobamba, Guaranda, Guamote, La Troncal, Azogues, Cuenca, Saraguro, Loja, Zamora y Yacuambi, y las presentaciones en el Cantón Cañar son innumerables. Escúchame bonita, esta canción que nace del corazón. Juraste un día quererme Los Chasquis se caracterizan por sus temas inéditos. El primer trabajo discográfico denominado Saru Saru contiene 12 temas, 9 de ellos son inéditos. El disco es lanzado en agosto de 2002. En abril de 2003 producen su segundo volumen titulado Cañar Ñaupa Taquicuna. En esta producción recopilan 12 temas tradicionales del pueblo cañari que son de dominio público. Proeza de Amor es su tercera producción con 12 temas inéditos. El disco es presentado en diciembre de 2006. Una década de sueños llega en junio de 2011. Es la cuarta propuesta discográfica con 13 temas inéditos. En noviembre de 2012 graban un sencillo de 5 temas inéditos. Sindula, Orgullosa, Mi Carrito, Rosa Sisa, Busco una Flor, publicados todos en internet. A través de esta propuesta queremos confirmar el auge que está teniendo nuestra música y continuar aportando a que cada día crezca, evolucione y se perenice en el tiempo. Somos orgullosos de nuestra cultura, aspiramos llegar a millones de corazones en el mundo. Bienvenidos nuevamente al segundo segmento de nuestro programa de Quichua Hatari TV. En esta noche tenemos de invitado especial a nuestro compañero que viene desde Cañar, del grupo Chasquis, que tenemos aquí. Allí tuta kikinkunata y tukuy kay hatun wayra wasita uyagunata manachu
shinallata Quichua Hatari TVta. Shinaka shunkumanta chaskiskunapa shutipi, ñukanchik ayllullakta kañarpa shutipi kikinkunama shu hatun napayta karan. De igual manera le damos la bienvenida al compañero José Acero por visitarnos a este espacio. Bueno, para empezar queremos saber cómo empezó esto de la música en usted, cómo fue la inspiración o cuál fue su idea cuando empezó con la música, desde cuándo nació. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Pero en resumen, desde muy joven pues me gustó la música por el simple hecho de que en nuestras comunidades, nuestros taitas, tocaban el violín, tocaban la tambora que llamamos allá, pues es el bombo, y también introdujeron por ahí la guitarra, entonces hacían la música de nuestras comunidades, y eso desde muy joven me gustó. A la edad de 19 años pues tuve que pedir de favor a que me pudieran hacer participar en ese grupo, y desde entonces pues he estado, digamos, siempre con la música, con el corazón, con la mente, pensando en ella, hasta que, bueno, pues en el año de 2001 pues formamos a la agrupación musical Los Chasquis. A través de la música a veces un poco también se transmite la cultura. No sé, en este caso, ¿usted cree que a través de la música que usted hace para el pueblo, no solo para el pueblo cañari, sino para todos los pueblos, ¿no? ¿Se puede recuperar la identidad cultural en los jóvenes o cómo llega la música a los jóvenes? Por supuesto, claro que sí, mediante la música, mediante la danza, mediante la vestimenta, son uno de los elementos fundamentales que el pueblo se mantiene, ¿no? No dejamos que se muera la música, no dejamos que se muera la cultura en sí y nuestra vivencia. Entonces es un elemento tan importante la música, la danza, la vestimenta, la comida de nuestras comunidades. A donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo que nos encontremos, pues es muy importante de llevar o sacar o tener presente dentro de nuestros corazones nuestra música, nuestra danza, nuestra comida y nuestra cultura. Claro, es bueno de siempre reivindicar nuestra identidad cultural. Claro que sí, como bien nos dice, mediante la música, la nueva generación también hemos estado viendo que se va acoplando a esta música, van sacando nuevos ritmos, pero también van un poquito acercándose a la cultura. He visto que también en el pueblo cañar, también Cañar Tambo ha estado recuperándose mucho, como decir, también la identidad en la ropa. También veo muchos jóvenes que utilizan las camisas bordadas y todo. Yo creo que esto también influye mucho también por lo de la música. ¿Usted cree que la música puede sanar el espíritu? Como nos comentaba anteriormente también Mama Michi, que ella cura por el espíritu. Bueno, sí, la música también es un medio donde puede comunicarse con el espíritu, ¿no? Con el alma. ¿Por qué? Porque la música pues hace sentir triste o hace sentir en ambiente, relajado o alegre. Entonces en este caso la música, lo que hacemos nosotros por el momento es música alegre, ¿no? Para las fiestas, para las festividades. También en ese mismo ritmo también hemos tratado de escribir o cantar. Son canciones digamos tipo protesta, pero veo que no es tan conveniente, digamos, el ritmo y la letra. Entonces tenemos que cambiar a otro ritmo, a otro género musical, que digamos. Pero en sí, o sea, la música sí es un medio para la comunicación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Se puede curar el espíritu, se puede curar el corazón de todas las personas, ¿no? Que lo aprecian. Claro que sí. Así es, vamos a hablar un poquito más de su grupo, de su agrupación, quiénes lo conforman y qué mensaje quiere enviar el grupo Chasquis a la nueva generación de hoy en día. Bueno, aprovecho este medio para saludar a todos mis integrantes, ya que no nos vemos ya más de 2 meses allá en el Ecuador, ¿no? A todos los integrantes de los Chasquis, y pues prácticamente estamos, digamos, pensando ya al regreso de quien les habla, pues a ver si es que hacemos una grabacioncita más, pero en sí, como usted dice, bueno, se puede escribir, se puede interpretar para, digamos, en este caso, para las fiestas, para mejorar lo que es
el sentimiento, el sentir, a que no se pierda nuestras fiestas de nuestras comunidades, ¿no? Y en este caso pues hemos hecho hasta aquí o hemos grabado música alegres para amenizar las fiestas, ¿no? Y para rescatar en sí y para difundir lo que es los medios culturales de nuestro pueblo. Muchas gracias más bien por compartir esas experiencias. En este caso, ya que usted está visitando a este estado de Nueva York, no sé si usted está compartiendo su música, siempre la música transmite también nuestra cultura, entonces en este caso, ¿cómo está tratando de difundir o cuál es la acogida que tiene también en este país? Bueno, sí, lamentablemente no podemos estar con todo el grupo, todos los chasquis, pero al menos, bueno, quien les habla, soy el vocalista y pues sí, hemos estado tratando de intercalar, digamos, con algunos artistas y hemos tenido algunas presentacioncitas por acá de tipo familiar, de tipo, digamos, sí, privado. Bueno, vamos a hablar también un poquito de los proyectos que tiene con los jóvenes. ¿Qué proyectos tiene con ellos? ¿Cómo hace para atraerlos a este proyecto, para que se involucren en este proyecto? Bueno, digamos que hablando hace años atrás, pues con la aparición del grupo en el año 2001, pues dimos como un ejemplo, ¿no? Porque en esos entonces estaba perdido la música andina por la migración. Muchos grupos se destruyeron, pero bueno, Chasquis lanzó un disco titulado Saru Saru y tuvimos mucha aceptación, digamos, de la juventud en los escenarios. Entonces, la niñez, los jóvenes, al mirar que un grupo se presenta en vivo, hace música folclórica en vivo, bueno, pues siguieron el camino, ¿no? Y estudiaron, inclusive ahora tienen ya, tenemos la suerte de haber influido por nuestros medios y luego empujarles un poquito a que se vayan a prepararse, a estudiar. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de uno de nuestros integrantes, el mismo Juan Carlos Solano, pues que es un musicólogo ya, y él también está ayudando a los jóvenes, digamos. En este caso hemos servido como un aporte cultural para los jóvenes con la historia de los chasquis. Me parece interesante, ¿no?, lo que usted comenta y lo que ustedes se proyectan, y creo que todo es un proceso, ¿no?, porque hoy en estas actualidades, en estos tiempos, si bien es cierto, si nosotros no buscamos estrategias para recuperar la identidad cultural, ya sea a través de la música, ya sea a través de la danza, a través de cualquier forma de rescatar, pero es bueno de comenzar y empezar. Entonces yo creo que más bien felicitaciones por ese proyecto, por esa actividad, ya que siempre es un proceso y es duro, pero siempre hay que seguir adelante. Gracias. Bueno, un mensaje a los jóvenes, ¿no?, a que valoren lo que es nuestro, lo que es propio, porque como dice el dicho, nuestros mayores han dicho, la sangre llama a la sangre y la música también llama a la sangre, ¿no? Entonces a la juventud pues valoremos primero lo nuestro, después que venga de lo resto, ¿no? Claro, ese es el mensaje, y a valorar lo que es nuestra música, nuestra vivencia y nuestro valor cultural que tienen nuestros pueblos andinos del Ecuador. En este caso, en forma especial a nuestro pueblo Cañari, ¿no? Y pueblo de Chimborazo. Puruá, claro, por supuesto, Puruá. Queremos agradecerle también a usted por compartirnos un poco de su historia, un poco de su grupo, compartirnos, y queremos también difundir un poco la música que nos ayuda a recuperar nuestra cultura, nuestra identidad aquí en este país, que lo estamos perdiendo, no tanto solamente en este país, sino también en el Ecuador. Agradecemos a todos a nuestro equipo de producción, y sin más que decir, pues nos vamos a despedir. Y muy bien, muchas gracias por compartirnos con nosotros, Mashi Olga, Mashi Chasqui. Entonces será para la próxima. Muchas gracias, el gusto es y el honor es del mío. Muchas gracias a ustedes y por la entrevista, y agradezco a Quichua Hatari. Gracias por acompañarnos en este espacio, y esperemos que nuestros televidentes nos sigan acompañando, nos sigan viendo, y también esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Yupachani tukuy kayman kimirishka masikunata ñukanchik takik masita yupachani nipanchik, sinalla takikinkunaman yupaychanchik kaypi ñukanchik Quichua Hatari TVta rikushkamanta. Agradecemos a nuestro equipo de producción quienes nos han apoyado durante este programa. También queremos invitar a todos nuestros televidentes que nos visiten en nuestras páginas sociales en Facebook,
y también en nuestra página web que es quichuajatari.org. De igual manera, le agradecemos a nuestros televidentes y a nuestros compañeros que están tras las cámaras y a la producción. Buenas noches. Quichua runakuna, runakunaka, inti yayapa, quilla mamapa, alpa mamapa, pacha mamapa, cuyashka,